Mira, ven porque esto te va a interesar un montón. Fíjate, esto es una sala de Clubhouse. Esto que tenemos aquí es como un salón donde hay mucha gente. Unos hablan, los otros escuchan. Si tú levantas la mano, puedes ir al escenario y hablar. Y fíjate esta sala, qué interesante. Mira, Mark Zuckerberg, Daniel Ek, que es el CEO de Spotify, 111, y Javi Galué, ese soy yo, en la misma sala que Mark Zuckerberg. Y tú puedes hacerlo también fácil. ¿Quieres saber cómo? Sígueme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no me conoces, soy Javi Galué, soy consultor de comunicación efectiva, sobre todo a través de tu camarita, que ahora ya es una ventana al mundo, o sea que tienes que hacerlo muy bien y por eso es importantísimo que te suscribas a este canal porque aquí vas a tener toda la información que necesitas para ser el mejor, la mejor a través de esa camarita que ya tienes. Y hoy un tema interesantísimo que es Clubhouse, que es una aplicación que ahora es para Mac, pero que pronto va a estar también para PC, para Windows, o sea que tienes que usarla y tienes que estar allí. Ya yo estoy, luego te digo en qué club estoy para que me consigas allí y para verte allí, que es muy importante. Entonces fíjate, esto es una sala de Clubhouse y allí entra quien quiera, es totalmente gratuito por el momento y sencillamente tú ves los temas que te interesan, te metes y entras como público. Si la persona que ha organizado la sala quiere y te permite, tú subes al escenario, por llamarlo de alguna manera escenario, y hablas y conversas con toda la gente que está allí. Yo estuve en una sala donde estaban ellos, Mark Zuckerberg, Daniel Ek, Javi Galué está por aquí. A ver, estoy arriba porque soy yo y es mi pantalla, ¿no? Al final habían aquí 7.900 personas, el máximo son 8.000. Y en esta ocasión habló muy poquita gente. Ha habido salas con Elon Musk, con Bill Gates y con muchos actores de Hollywood, gente famosa. Pero bueno, esa no es la idea de Clubhouse. La idea de Clubhouse en realidad es que tú abras una sala de tu tema, de lo que tú quieras, para lo que tú quieras. Y allí la gente cuando vea el nombre y vea el título y te vea a ti, entre y conversen. Puedes conversar tú con ellos o si la sala se hace grande, pues empezar a organizar ahí unos debates sumamente interesantes. Déjame explicarte cómo funciona. Clubhouse por el momento está para Mac, pero dentro de muy poquito va a estar también para Windows, o sea que esto te va a servir, sea la computadora, el ordenador que tengas. Entonces te metes en Clubhouse y es lo que es, una casa de clubes. Entonces, bueno, aquí está el icono mío, y aquí empiezas ya a ver las salas que pertenecen a clubes. El club es lo que tiene la casita verde al lado, o sea, aquí ahí está el club de marketing en español. Estas son salas que se van a abrir a las 2:30, 2:30, y en el club de emprendedores, dentistas atípicas. Entonces, en cada club hay muchas salas, como si fuese cada club un edificio, y ese edificio tiene muchas salas y cada sala tú puedes abrir cuando quieras, la que quieras o entrar en una de ellas. Hoy, fíjate, está en el Club de Marketing en Español, Emprendiendo en Canadá, comparte tu experiencia. Aquí tienes las primeras personas que están allí dentro de la sala. Hay 8 personas en la sala y 4 que están en el escenario de la sala. Tú puedes estar en una sala, aquí hay mucha más gente, fíjate, aquí hay 125 personas, 29 en el escenario. Estas son todas las salas que hay ahora abiertas y van cambiando. Cada sala dura lo que quiera que los organizadores que duran. Hay salas que duran 10 horas, 12 horas. Hay otros que intentan hacer todo 24 horas. Y hay salas que te duran 1 hora o hasta que ya la gente diga, bueno, mira, pues ya. Y entonces la idea es que la gente que le interese, por ejemplo, empresarios top 5, 20, empresario y padre, porque hoy es el Día del Padre, pues te metes allí, empiezas a ver quién está, empiezas a escuchar de qué tema están hablando, cómo lo están hablando, y si te interesa y quieres participar, pides la palabra, subes y hablas. Si yo exploro aquí, pues fíjate que ahí me empiezan a salir en español, pero luego aquí hay una en chino, en japonés o coreano, en español y así sucesivamente. El poema del cierre de los merolicos, o merólicos, no lo sé. Hay 3 personas, creo que ellos saben lo que significa eso porque yo no tengo ni idea.
Pero bueno, aquí hay salas, fíjate, con 591 personas y 45 que están en el escenario hablando, conversando. Suele haber mucho orden, suele haber muy poquita gente que no sepa conservar las formas. Por lo general, en español ya hay bastante contenido y contenido muy interesante. Fíjate, aquí está en el Club de Emprendedores, ayuda cómo salgo del síndrome del impostor. Natalia Grunberg está solita ahora allí, la pobre. Esperemos que pronto se le llene la sala y veamos cómo es, ¿no? No entro a cada sala porque para entrar, para grabar dentro de una sala tienes que pedir permiso a las personas que están dentro. Entonces, para respetar esa norma de Clubhouse, prefiero solamente enseñarte los rooms, las salas que se pueden conseguir. Fíjate que hoy hasta aquí hay un club de venezolanos por el mundo o en el mundo, ejercicios para entrenar tu creatividad. El hecho de que cada club, por ejemplo, un club de marketing en español, que fue el primero que se hizo en español, tiene yo no sé cuántas, cientos o miles de salas de cualquier tema que no solamente es de marketing, ¿no? Lo que pasa es que como era el primero, todo el mundo empezó allí. Pero fíjate que hay mujeres por la industria, funnel hackers, esto es en inglés, Humans Valley, y esto es español, aumenta tu campo mental, alimenta tu alma, 46 personas y 9 están hablando ahora. Fíjate que yo puedo empezar una sala, abajo dice el botón verde, Start a Room. O sea que yo en este mismo instante puedo empezar una sala, la gente la va a ver aquí y el que quiera, de acuerdo al título, o gente que me conoce y ya entra, pues la sala se llena o te quedas absolutamente solo como está ahora Natalia Grunberg, que seguramente luego se le va a empezar a llenar la gente. También tienes avisos, mira, me está saliendo ahora un aviso de Latinos Latinas Unite Network y me dice, oye, acaba de abrirse esta sala o se programó esta sala, entonces ya yo veo si quiero y me interesa. Aquí tienes un calendario donde puedes ver todas las salas que van a abrirse a partir de este momento. Fíjate, me sigue avisando que si quiero ir 2 cafés, por favor, yo puedo ir a Go to Room o Dismiss, o sea, no quiero. Y aquí ves todas las salas que va, fíjate, en solamente a las 3 de la tarde, las 15, hay un montón de salas que se van a abrir donde tú puedes escuchar o puedes intervenir allí. Y tienes las fotos de los principales organizadores de cada sala, ¿no? Tienes los nombres aquí y un poco el tema, por ejemplo. ¿Qué le falta a tu negocio para llegar al siguiente nivel? Eso es a las 3 de la tarde del Club Café y Networking LATAM, Latinoamérica. Aquí tienes con Brenda Balmares, Fernando Guerra, Guagua Garza, Luis Ernesto Meréndez, Platiquemos de negocios con amigos y amigas. Yo puedo darle a la campanita para seguir al club o puedo darle clic al evento y aquí le digo añadir al calendario y entonces te añade el evento a tu calendario para que te avise, ¿no? Entonces, de esa manera te va a ir avisando en tu ordenador cada vez que se va a abrir una sala, que te comento que son muy, muy interesantes en su gran mayoría. Hay que tener mucho respeto, yo diría seguir las normas escritas y no escritas dentro de cada club. Y bueno, siempre hay un moderador o casi siempre y gente que habla y se suele de verdad mantener un buen ambiente para conversar de cualquier tema. Es que hay de todo. Es cuestión de que tú busques los que te interesan y ya está. Conoces mucha gente. Yo he visto ya gente cerrando negocios, he visto gente consiguiendo muchas relaciones, networking. ¿Y cómo es una sala por dentro? Te lo digo ya mismo y es súper fácil. Fíjate. Esta gente que está aquí arriba, que son los primeros que salen, por lo general este es el creador de la sala, que ahora tiene un botoncito verde que te voy a enseñar, y puede nombrar administradores. Toda esta gente que no tiene el símbolo del microfonito con la rayita roja, es que toda esta gente o está hablando o va a hablar. Por lo general se respeta mucho el turno de palabra, ¿no? Y esta persona o se ha muteado ella misma o la ha muteado alguno de los administradores para que ella cuando quiera, con este botoncito de aquí, abre su micrófono, opina y vuelve a cerrar el micrófono para que no haya mucho ruido, ¿no? Como en las salas de Zoom. Y luego está la segunda parte aquí abajo, que es la audiencia. La audiencia escucha todo, pero no puede hablar hasta que suba al escenario. ¿Cómo sube? Pues si Cristina, que está aquí,
quiere hablar, quiere opinar, le va a dar un botón que dice aquí mano levantada. Alguno de los administradores aquí arriba recibe el mensajito, oye, Cristina quiere hablar, le da sí o no, pero le da sí, Cristina sube aquí y ya puede hablar cuando quiera. Y entonces toda la gente que está aquí mantiene ese debate. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no quiere hablar, pero le interesa el tema. Se está hablando de economía y esta gente que está aquí abajo, aquí arriba hay economistas que saben mucho o no, no tienes por qué saber mucho del tema para opinar. Para opinar, la opinión es libre. Y se puede hablar de todo, pero claro, hay gente que a veces sabe más de un tema que de otro. Entonces, bueno, yo te propongo que seas prudente porque puede haber una sala donde hay mega especialistas y uno puede dar una opinión, pero que siempre esté basada en cosas o conocimientos o preguntas. Por lo general, hay 2 o 3 personas o algo así que saben mucho del tema y la gente sube a preguntarle, ¿no? Es gratuito, por el momento digo, porque no se sabe hacia dónde va a ir esta aplicación, pero por el momento es totalmente gratuita y tienes muy buenos especialistas en todos los temas que sencillamente subes al escenario, le haces la pregunta que quieras, cosa que por lo general se paga, porque son gente que cobra por sus servicios y los tienes allí y las tienes allí a disposición para hacerle la pregunta que quieras. Y eso está muy bien. Hay charlas de todo tipo, de temas y de situaciones muy interesantes. Cuidado, yo no diría enviciante, pero casi. O sea, te engancha muchísimo. Y hay charlas de todos los temas, como ya has visto antes, y de verdad que vale la pena porque tienes ahí a disposición, a mano, gente súper especialista que dan conferencias, escriben libros, etc. Y le puedes hacer la pregunta de tú a tú, o el artista, el cantante que tú admiras también. Puedes subir, le haces la pregunta, etc. Puede ser, si hay mucha gente que haces la pregunta y te bajan, o sea, que estás aquí, haces la pregunta y luego te vuelve a bajar el administrador, pero si hay una buena dinámica, pues te quedas aquí arriba y le vuelves a preguntar, luego otra persona le pregunta algo y tú respondes, pero depende. Eso es cuando hay una persona o alguien que sobresale. Pero hay muchos debates que todo el mundo es igual. Nadie, por ejemplo, la política, si se va a hablar de política, todo el mundo puede opinar. Y su ideología, qué piensa de un político, del otro, y ahí todos tienen, yo diría, el mismo peso, el mismo rango, la misma autoridad. Lo único que los administradores pueden bajar a una persona, mutearla por si está diciendo cosas que no son, o se te toma mucho tiempo. La idea es que des tu opinión, pero de una manera corta, sucinta, para darle oportunidad a mucha gente. La mayoría de los salones o de las salas empiezan, bueno, este es de 1 hora y que va 2 y 3 horas porque es muy, muy interesante. Fíjate, yo estuve ya en una sala con Mark Zuckerberg, no le pude preguntar nada porque, a ver, de 8.000 personas si empezamos a subir, pero hay unas con gente muy influyente mundialmente, nacionalmente, que sí dan la oportunidad de subir, de hacer preguntas y realmente creo que es una herramienta con una potencia de comunicación y de networking brutal, brutal. Así que te recomiendo que te metas. Acuérdate algo muy importante. Y es que no puedes dejar de pasar por mi página web, javiergalue.com, que te dejo el enlace en la descripción del vídeo, porque mira, tienes unos cursos online que ya hay miles de personas que los han hecho y están súper contentas. De OBS, que es una plataforma para hacer unas videoconferencias espectaculares con imágenes, bueno, una cosa brutal. Pero también el curso para hacer Zoom como un profesional, una profesional, para triunfar en YouTube, que es el curso estrella de cómo triunfar en YouTube, para hacer videoconferencias perfectas, presentaciones online de impacto, el de neurocomunicación, que dice, no le hables a la gente, háblale a sus cerebros, porque eso es neurocomunicación y es una de las especialidades que yo tengo. También potenciar tu imagen online, curso para mejorar tu voz, para gestionar conversaciones difíciles, para hacer una entrevista de trabajo online. Es que, de verdad, pásate por aquí, por javiergalue.com, dale un vistazo a los cursos y verás lo rápido que los haces, lo bien que quedas, lo efectivos que son. Te espero en javiergalue.com, tienes el enlace abajo. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y nos vemos en el siguiente vídeo. Te espero por aquí, suscríbete. Chao, hasta luego.